las movilizaciones tenía un condimento extorsivo, pero esto es muchísimo más grave. Es gravísimo, y esto es apenas una partecita. Vos sabés, Luciana, que nosotros hicimos una denuncia penal en el año 2022. Sí, me acuerdo. Y estos 300 millones que Bruno marca del Polo Obrero ya están denunciados por nosotros en el año 2022. La causa la lleva Capuchetti y el fiscal Estaiano. En ese momento nosotros decíamos, acá el problema no es el problema del plan potenciar que va a la persona, Sí. que las organizaciones le comen el 5 o el 10%, que es un problema en sí mismo, pero decíamos, acá no está la plata grande. La plata grande de la corrupción sobre la espalda de los pobres de la Argentina está en los convenios del potenciar trabajo. El volumen total de dinero... ¿Qué son? Porque yo siento que la gente se pierde y se queda afuera. Es importante esto entenderlo. Planes sociales, hay 1.200.000 personas que para recibirlo tenían que pertenecer a alguna organización. Ellos te daban el alta y la baja. Sí. Eso corre por un andarivel. Ahora hay otro negocio, que es el de los convenios, que es plata directa, que va de la Secretaría de Economía Social, que tenía Emilio Pérsico, del Ministerio de Tolosa Paz, e iba a las cabezas de las organizaciones. 100, 200, 300, 1.000, 800, 2.000 millones de pesos. Ese volumen de dinero... ¿Con qué? ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era Supuesto. satisfacer el deber ser del plan potenciar. Comprar elementos de trabajo, asistir a los beneficiarios. ¿Cuál es el deber ser? El plan potenciar es un plan de empleabilidad. Entonces vos tenías que capacitar a las personas o fortalecer las unidades productivas. Claro, comprar máquinas, por ejemplo, rumbos, Exacto. para imprimir algo, tenés que comprar la máquina. Exacto. Lo que pasa que el mecanismo de distribución era totalmente discrecional y arbitrario. No había ningún criterio de ley, ningún criterio de necesidad ni de eficiencia. Entonces la distribución que Pérsico hacía, la hacía conforme a la cercanía que tenían las organizaciones al poder político. El Polo Obrero participó en el 1.5% de los convenios que distribuyó Alberto Fernández. El movimiento Evita se llevó el 50%. Entonces acá estamos frente a un mecanismo de corrupción fenomenal que la justicia no termina de investigar a fondo, y este caso que plantea Bruno acá es muy importante porque es el caso testigo quizás, pero es urgente que nosotros podamos en Comodoro Pi abrir y pedir la rendición de cuenta de todas las organizaciones. Claro. Yo te puedo asegurar, Luciana, tengo información, la presentamos en la causa. En su momento Lilita me pidió que lo hagamos con secreto de sumario la denuncia para que la justicia investigue. Durante el 22 no hicieron nada. En el 23 recién empezaron a recabar información y no llegó toda la que correspondía. Lo que a mí, lo que yo sé es que hay una fábrica de facturas truchas, que hubo una fábrica de facturas truchas dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Las facturas que hay mayormente son truchas o son sobregiradas o no están. Dentro del ministerio. Vos decís que el ministerio también te facilitaba la factura, Claro, para rendir un gasto que no habías hecho. Claro, porque ¿cómo fue el mecanismo montado? Pérsico, secretario de Economía Social, Alexander Roy, titular del INAES. Sí. También del Evita. Exacto, Sí. también del movimiento Evita. ¿Qué es el INAES? Es el Instituto de Asuntos de la Economía Social. Es el que te mira el papeleo de las cooperativas. Cooperativas mutuales sobre todo. Exacto, ves si estás al día, si puede funcionar, no puede funcionar. Pusieron un tipo de levita ahí. Y dentro del órgano de fiscalización y control dentro del ministerio, también otra persona de levita. Se generaron una burocracia que les permitió concentrar la decisión. Entonces, te daban a vos, te decían cuánto, y después te facilitaban La la manera rendición. de rendirlo. De hecho, no hay facturas, todavía nosotros no hemos podido dar, ni con todos los convenios físicos ni con las facturas de todas esas organizaciones. Bueno, en el caso del Polo Obrero hay convenios que el Polo Obrero no informó cómo los usó. Son 81 millones de pesos. Yo les decía, entre 2020 y 2023 a esta organización se le entregó 360 millones de pesos. Bueno, según información que recibió la justicia en estos últimos días, hay 81 millones de pesos que no se rindieron, que no se sabe para qué directamente se usó. recibieron y no se sabe dónde fueron a Exactamente. parar. La plata del Estado llegó a las cuentas de la Asociación Civil El Polo Obrero, pero el Polo Obrero no informó cómo usó esa plata para los beneficiarios. No hay ningún registro. De hecho, un dato importante, cuando fueron a declarar, por ejemplo, Cantero y las otras personas que fueron a declarar en estos últimos días, en la imputación se le leyó que no habían informado el destino de estos 81 millones de pesos. La pregunta para hacerse... Perdón, ¿y qué respondieron a eso? No, a ver, ellos se negaron a responder preguntas. Por ejemplo, Cantero no respondió nada. No respondió nada. No respondió nada. No, digo, la pregunta para hacerse es qué pasa con el Estado. Sí, el control. ¿El control? No, obvio, es una O sea, evidencia. ¿qué pasa con Pérsico? ¿Qué pasa con Tolosa Paz? ¿Qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Humano? Que transfirió
miles y miles de millones de pesos a organizaciones y no puede dar cuenta de la rendición. ¿Estos convenios existen desde que existía el Potenciar Trabajo o se fueron? Estos existen desde que existe el Potenciar Trabajo, fue cambiando de nombre, la política social. El salto es exponencial en el gobierno de Alberto, porque recordemos esto, Alberto pone a Levita dentro del ministerio para sostener su desarrollo político y territorial en el conurbano. Cuando vos ves la distribución, y esto te volvés loco. Eso, que quiero volver a eso porque a mí me parece un dato muy relevante. El polo obrero, realmente el juez Sebastián Casanelo está sumando una cantidad de pruebas que el martes lo indagan a Beliboni. Bueno, ya investigaron también, indagaron a su mano derecha, pero lo que está a la vista es que las pruebas son muy contundentes y que ellos no están teniendo respuestas contundentes a esas acusaciones. Pero acá también sobrevuela otra cosa que es igual de grave o más, que es esto que decís vos. Atención, porque este mecanismo se podía mirar a otras organizaciones sociales. Definitivamente. Que vos decís que la distribución además fue muchísimo más, en volumen, muchísimo más grande. Olvídate, 1.5 del Polo Obrero, 50% de Levita. 50.000 millones de pesos manejó el movimiento Evita en términos de transferencia a sus propias organizaciones. Evita por ahora judicialmente no está involucrado más que en una causa que se apunta directamente a Pérsico por haber dado puntualmente a cooperativas vinculadas también al movimiento Evita, cooperativa Evita. Manu, esa es mi denuncia. Esa es la denuncia que vos haces y que después también refrenda Capital Humano y presenta ante la justicia. Sí, pero quiero decir... Ahora, pero pará, porque Dale. vos dijiste que hicieron una denuncia. Entonces a mí eso me intriga. Digamos, hicieron una denuncia ustedes. La denuncia era sobre las maniobras de distribución de la plata de los convenios. Lógico. Por eso, Entrenamiento. ese objeto ya está en una causa judicial, no es que no está. En la causa de las extorsiones, la que deriva con la eso investigación sin duda. puntual por En la obrero, causa el Evita está completamente afuera. No, es que no está incluido. No aparece el Evita. Y no hay ninguna otra de las denuncias de Capital Humano que ratifique la justicia que incluya al movimiento Evita, excepto esto. ¿Eso no es raro? Sí, por supuesto que es raro. ¿Vos crees que hay una razón política detrás de que ninguna de las denuncias de Capital No Humano... solamente te describo que no hay ninguna. Sí aparece Barrios de Pie, sí aparece en otras organizaciones, Clarísimo. no aparece el movimiento Evita, que proporcionalmente es lo que es raro. Porque era la que más planes manejaba, el que más fondo manejaba y por supuesto tenía funcionarios adentro del ministerio. Por eso, incluso dentro del Polo Obrero, por ejemplo, identifican... No, y la pregunta también es raro. si en el caso de Levita pasó lo mismo que en el caso del Polo Obrero, si ellos no rindieron buena parte de esos convenios también. Bueno, la situación es que en el expediente, en la causa penal de 2022, no está presentada la documental. Nosotros, para construir esta investigación, le tuvimos que ganar a Tolosa Paz 2 juicios. Tuvimos que apelar a Cámara el acceso a la información pública. Después procesar toda esa información, vincularla con las organizaciones y presentársela, y sortió Capuchetti Italiano. 2 años y medio y todavía el ministerio no le mandó ni los convenios del 2023 ni las facturas respaldatorias de toda la plata, que sí sabemos porque tenemos, de cuánto fue transferido a cada una y en carácter de qué. Sí conseguimos los convenios de Levita, es decir, el físico, claro, pero no tenemos la rendición. La pregunta central es esta, Luciana, es ¿por qué nosotros no avanzamos a fondo sobre el mecanismo de distribución de planes de convenios durante el gobierno de Alberto Fernández a las organizaciones más grandes? El Polo Obrero, ¿por qué iba a la 9 de julio todos los días a cortar la calle? Imagínense, ¿por qué iba? Iba a pedir lo que... dame la mía. Porque la de ustedes, la de los amigos de Alberto, se la distribuían en mesa de café. Forma. No. La del Polo Obrero tenía que ir a discutirla y ahora el mecanismo era el mismo. No rendición, financiamiento político, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sobre la espalda de 40, 50% de pobres. Esto es lo indignante. Es lo que decimos siempre. Hubo 3 ministros de Desarrollo Social, hubo un solo secretario de Economía Popular que fue Emilio Pérez. Cambiaban los ministros, Pérez se quedaba. Pero, y además perteneciente a la organización que más recibía eso. Claro. O sea, siempre fue... Aparte, en principio, yo nunca entendí cómo se justificó legalmente eso, ¿eh? Porque, no, es que cuando vos ves... En principio parecía un delito en materia también de descripción, digamos, de los hechos, el Evita, en lo que va del año, solamente participó de aquellas movilizaciones que fueron masivas. Ejemplo, la CGT, pero yo ejemplo... no digo eso, digo digo, que él, digamos, que el movimiento Evita haya recibido el volumen de dinero que recibió a cargo del área que lo distribuye un funcionario que dirige ese movimiento. Vos me preguntás... O sea, eso es algo que yo siempre me pregunté si en sí mismo no era un delito. Bueno, nosotros hicimos la denuncia ante la... habrán encontrado alguna figura para desprenderse, pero no puede ser, ¿no? Es que no pudieron. Cuando nosotros lo denunciamos, la OA, antes de irse, la titular de la Oficina Anticorrupción, ¿qué dice? ¿Tiene razón Reyes y la coalición cívica? Pérsico nunca pudo haber hecho lo que hizo. Cuando Petovelo toma esa resolución de la OA, va y lo denuncia penalmente. Claro. ¿A dónde va? Se acumula la denuncia que veníamos haciendo nosotros. Entonces, la OA le dijo, vos no podés hacer esto, que transferirte a tus propias cooperativas 800, 1.200 millones de pesos. O sea, no, 300, 1.000 y 1.800 y más. Pero lo que nadie ha dado es
el dinero, la rendición, las facturas. Entonces... No, y después, por ejemplo, en este caso donde fueron y hay algunas rendiciones, fíjate, si cuando vas a buscar son todas truchas. Y bueno, si con un poco de ganas encontrás eso. Por eso. Y lo otro que vas a ver, y esto también para entender la dinámica que se dio, cómo está direccionado el dinero. Y vos vas a ver que la mayor transferencia de dinero fueron a titulares de cooperativas que también tenían disputa electoral. Es decir, que eran candidatos a intendentes, Sí, bueno. a diputados o a concejales. Ese fue el mecanismo, ¿no? Ok. Gracias.